Un saludo muy afectuoso nuevamente a todos mis amigos de Fuerza La Soriana y público en general. Espero pues que mis dos videos que he subido con respecto al tema de testigos de Jehová y el significado etimológico de la palabra testigo haya sido suficientemente claro para convencer a todos mis videntes de Fuerza La Soriana a entender pues que por ningún motivo, por ninguna base etimológica, alguien se puede llamar testigo de Jehová. Eso es imposible. Yo quería hacer meditar a los testigos de Jehová, algo que se me quedó en el tintero, por decirlo de alguna manera. Cuando los testigos de Jehová sostienen empecinadamente que ellos son testigos de Jehová, porque así lo dice Isaías 43:12, yo le quiero hacer una pregunta a cualquier testigo de Jehová que en este momento me está escuchando, o a los testigos de Jehová que me están escuchando, porque tenemos que ser reflexivos y meditar más allá. No solamente ver el arbolito, sino también ver el bosque. De eso se trata. No solamente ver el arbolito, es decir, el texto de Isaías 43:12, que sería el arbolito, sino que hay que ver todo el bosque, para no perder el punto de vista de todo lo que rodea al arbolito. Es importante no solamente ver el arbolito, sino ver todos los árboles, todo lo que está alrededor del arbolito en su conjunto. Eso quiero decir. Primero vamos a hacer la siguiente pregunta. Amigos testigos de Jehová. Escuchen ustedes. Cuando en Isaías 43:12 se dice que Jehová dice: he hecho que sea oído para que ustedes sean mis testigos, y la Watchtower dice que ese texto bíblico indica el nombre que Dios le había asignado a los hebreos, que ellos eran testigos de Jehová porque dan testimonio de su nombre, porque son testigos para él, etcétera, etcétera, y que es el nombre correcto. Entonces yo me puse a pensar en qué año fue escrito el libro de Isaías. Para ello me remonté a este libro. Toda escritura es inspirada y provechosa. Y acá este libro muy interesante de la Watchtower de 1990. Ahora sí he traído mis anteojos de lectura para poder verte mejor. Este libro contiene un índice con todos los libros bíblicos desde el Génesis hasta Revelación, uno por uno, para dar seguramente una explicación de cada libro de la Biblia, como un diccionario. Y el libro de Isaías es el libro número 23 en orden que aparece en la Biblia. Y yo revisando acá el libro de Isaías, encontré algo muy interesante, que me interesaba saber cuándo fue escrito el libro de Isaías, qué periodo comprendió o qué tiempo abarcó este libro de Isaías, y cuándo se completó y dónde se escribió. El libro de Isaías fue escrito en Jerusalén y se completó
después del año 732 antes de la era cristiana. Y el tiempo que abarca es del 778 antes de la era cristiana al 732 antes de la era cristiana. Ahí fue completado este libro y lo podemos ver acá. Bueno, así más o menos se puede ver. Entonces se supone que cuando Dios decidió ponerle el nombre de testigos de Jehová a los israelitas, esto ocurrió en el año, entre el año 778 a 732 antes de Cristo. Estamos hablando de un promedio de 46 años, en un lazo de 46 años, desde que comenzó a escribirse hasta cuando se terminó, comprendió un periodo pues del año 778 antes de Cristo hasta el año 732 antes de Cristo. Fueron 46 años que este libro de Isaías cuenta historias de los israelitas, de un periodo de 46 años que empezó el año 778 y culminó el año 732. Y el profeta Isaías pues estaba vivo y escribía este libro. Entonces, si es cierto que en el lapso del año 778 al año 732, Jehová le dice a los hebreos, ustedes son mis testigos. Fíjense cómo estoy razonando, ¿ah? Y que ese fue el nombre que Dios le dio a los hebreos, a los israelitas. Ustedes son mis testigos. Y que ese era el nombre que deberían de llevar los hebreos. Cosa que yo rechazo rotundamente, porque como he explicado ya en numerosas oportunidades con mis dos videos anteriores, el texto de Isaías 43:12 no dice: ustedes israelitas serán llamados testigos de Jehová, y ese es el nombre que ustedes van a llevar. No dice eso, sino dice: he hecho que sea oído, para que después que ustedes oigan mi voz sean mis testigos. Eso es otro cantar, es otro sentido. No le está diciendo ustedes, hebreos en general, serán llamados testigos de Jehová, sino que tiene que cumplirse un requisito para ser testigos de Jehová, y es que se oiga la palabra o la voz de Dios. Por eso les invito a que ustedes revisen Isaías 43:12, y dice muy claramente: he hecho que sea oído, para que después que ustedes hayan oído sean mis testigos ante las personas, las naciones, ante los israelitas rebeldes, que tengo que mandar a advertir con los profetas de sus transgresiones, de sus desobediencias, de sus pecados, para que se arrepientan. Entonces era necesario que los profetas escucharan la voz de Dios para que sean testigos presenciales auditivos de lo que Dios les estaba diciendo, para que ellos pudieran testificar lo que Dios les había dicho a ellos directamente, de primera mano, como sus testigos, y ellos podían dar seguridad, confirmar, dar fe de ello, es decir, asegurar que es verdad lo que el profeta va a advertir, porque Dios le habló al profeta y así el profeta iba a hablar. Los profetas no podían ser mentirosos, porque la pena para ellos era la muerte. Si ellos inventaban una profecía que Dios no les había dado, tan solo por capricho o por soberbia del profeta, o con fines malintencionados de asustar a una nación o a un
hebreo, un israelita o un rey por gusto, para asustarlo, y le lanzara una profecía que no era de Dios y no se cumplía, entonces ese profeta habló presuntuosamente y tenía que morir. Deuteronomio 18, 20, 22 así lo confirma. Si lo que hablara el profeta no se cumpliera, entonces ese profeta debe morir, porque habló presuntuosamente palabras que Dios no le había mandado hablar a nombre de Jehová. Y ese es el criterio. Entonces, mi reflexión que yo les digo a los testigos de Jehová es la siguiente. Si realmente el texto de Isaías 43 al 12 se refería a que Dios le está dando un nombre a los hebreos, a los israelitas, como testigos de Jehová, ¿por qué cuando yo reviso la Biblia, el Antiguo Testamento, y me puse a revisar este libro azul que les acabo de mostrar, toda escritura es inspirada por Dios y provechosa? Entonces me puse a buscar entre todos los profetas que están listados con sus libros en el Antiguo Testamento, cuáles fueron los profetas que vinieron después de Isaías. Y pude detectar que hubo varios profetas posteriores a la muerte de Isaías, que también sirvieron de profeta, como digo, como transmisores de la palabra de Dios, y que fueron oidores de Dios y se convirtieron en testigos de Dios, de Jehová. Entre ellos tenemos al profeta Nehemías. Nehemías vivió en el año 456 a 443 antes de Cristo. Estamos hablando casi 320 años después que Isaías. Cuando yo reviso a Nehemías, cuando él actuaba como profeta enviado por Dios para advertir a su pueblo siempre rebelde, al Israel rebelde, no veo por ninguna parte que Nehemías se esté dirigiendo a los hebreos como testigos de Jehová. Ese término testigos de Jehová no se puede encontrar en ninguna parte de la Biblia donde se hallan estos profetas que vinieron después de Isaías, que supuestamente ya tenían el mandato de Dios o tenían ya la denominación de testigos de Jehová, porque Isaías 43:12 decía que Dios había dicho: ustedes son mis testigos. Si eso fuera cierto, entonces quiere decir que todos los que vinieron después desobedecieron a Dios o entendieron otra cosa diferente de lo que los testigos de Jehová entienden ahora. Es decir, que los que vinieron después comprendieron perfectamente que Dios no se refería a una denominación nueva que le estaba dando a los hebreos, sino que estaba hablando de los profetas, diciendo: ustedes que van a oír mi palabra y van a transmitir mis advertencias a las naciones o a los reyes de Israel o a cualquier persona, ustedes son mis testigos. Entonces yo cuando reviso todos los reyes que vinieron después de la muerte de Isaías, que supuestamente debieron heredar ya de Isaías el mandato o denominación que Dios le había otorgado al pueblo de Israel para que sean llamados testigos de Jehová, vemos que todos los profetas que vinieron después, que sirvieron de portavoces de Dios como profetas, en ninguna parte se encuentra que los profetas que iban a advertir a los hebreos los llamara testigos de Jehová, rebeldes, o testigos, o hermanos testigos de Jehová, pecadores, etcétera, etcétera. No se encuentra en ninguna parte a ningún profeta que se dirija a los hebreos como testigos de Jehová. Y lo vemos en los profetas que le sucedieron, vinieron después de la muerte de Isaías, que fueron los siguientes: Nehemías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Abdías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos
ellos aparecen en escena, estos profetas, después de Isaías. Después que Isaías ya había dejado de ser profeta porque murió, y aparecieron nuevos profetas durante el periodo precristiano, antes de Cristo, precristiandad. Y vemos que estos profetas que vinieron después de Isaías, repito, algunos 3 siglos después que Isaías, no estuvieron enterados que Dios les había puesto a los hebreos como testigos de Jehová, y ninguno de ellos, hasta el siglo I, hasta ese momento de que viniera Jesús, se refirió a los hebreos como testigos de Jehová. Entonces hay algo que no anda bien. O es que el pueblo hebreo se rebeló contra la orden de Dios de hacerse llamar testigos de Jehová, porque supuestamente así lo hizo saber en Isaías 43 al 12, o ellos entendieron lo que verdaderamente Dios quiso decir, que ustedes que han oído la voz de Dios, somos nosotros los testigos de Jehová, los profetas, y nadie más. Y es por eso que ellos no entendieron que Dios se estaba refiriendo a los hebreos en general, porque los demás no eran profetas de Dios. Los hebreos en general no escuchaban la voz de Dios porque no eran portavoces de Dios y no podían ser sus testigos. Entonces, y eso explica el por qué todos estos profetas que he enumerado, que aparecieron después de Isaías, ninguno de ellos repitió o hizo mención alguna de que con Isaías Dios dio una nueva denominación a los hebreos como testigos de Jehová. No encontrarán ustedes en ninguna parte de la Biblia, después del libro de Isaías, de todos los profetas que vinieron después y tienen su libro en la Biblia, ninguno de ellos hace mención de testigos de Jehová cuando se dirige al pueblo hebreo o al pueblo de Israel. Y eso indica 2 cosas. O los profetas eran rebeldes y no quisieron llamar a los hebreos testigos de Jehová, o ellos estaban en lo correcto y entendieron perfectamente que solamente ellos como profetas eran testigos de Jehová, y por eso no llamaron a la gente, al pueblo hebreo, como testigos de Jehová. ¿Se dan cuenta? Eso es para pensar. ¿Por qué los profetas que vinieron después no usaron jamás el nombre de testigo de Jehová? Ni cuando iban a reunirse encontraron un letrero que dijera Salón de Reino de los Testigos de Jehová, antes de Cristo. ¿Por qué no había ningún resto arqueológico o una sinagoga donde se pudiera haber encontrado dentro o fuera un letrero que diga Testigos de Jehová? Ese término solamente está mencionado en Isaías 43:12 para referirse a los hebreos profetas que habían escuchado a Dios de primera mano como sus testigos auditivos para que fueran a anunciar al pueblo. Y así lo entendieron todos los profetas. No es posible que todos los profetas se hayan equivocado y que todos hayan entendido mal. Es imposible, pues, que todos estos profetas que he enumerado, ninguno de ellos que vinieron después de Isaías haya mencionado la palabra testigos de Jehová refiriéndose al pueblo hebreo. No hay ninguna referencia de ello después de Isaías. Después de su muerte, nadie entre los hebreos se llamaba: tú eres un testigo de Jehová. Hola hermanito, ¿cómo está? Somos testigos de Jehová. Ninguno dijo eso, no hay ninguna referencia en ningún texto bíblico, Señores, desde el año 700 del siglo VII, del año 700, no es posible, pues, señores, que en 700 años nadie mencionara el nombre de testigos de Jehová después de Isaías, hasta el año 0, del año 700 hasta el año 0, nadie usó antes de Cristo el nombre de testigos de Jehová. Y si Jehová verdaderamente en Isaías 43 al 12 les dio un nuevo nombre como ustedes son mis testigos, ¿por qué no lo usaron después de la muerte de Isaías o inmediatamente después? Porque no hay ningún texto bíblico en ninguna parte de los profetas que vinieron después de Isaías que hiciera mención de que Dios se dirigió a su pueblo de testigos de Jehová. No hay ningún texto, que alguien me muestre un texto bíblico de profetas que vinieron después de Isaías.
de estos que he mencionado acá, entre los que está Jeremías, está Malaquías, está el profeta Ezequiel, Daniel, Abdías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Ninguno de ellos hace mención de testigos de Jehová, o que diga, nosotros somos ahora testigos de Jehová desde la época de Isaías, que Dios dijo a Isaías, ustedes son mis testigos. Entonces, hay algo que uno tiene que pensar, ¿por qué no lo usaron? ¿Que no obedecieron entonces a Dios? Pónganse a pensar ese detalle. Lean ustedes todo el Antiguo Testamento y nunca verán una referencia al pueblo hebreo como testigos de Jehová. Radford metió la pata, fue una imbecilidad de su parte, pero fue, como se dice pues, la regó, la estiercolizó, viene de estiércol, ¿no? Lo estiercolizó, hablando sandeces. Se convirtió nuevamente en un asno al decir que en el texto de Isaías 43:12 Dios le está dando un nombre a los hebreos como testigos de Jehová, cuando claramente el texto bíblico dice, en 43:12 dice, he hecho que sea oído para que después de haber oído, que es un requisito para ser testigo de Jehová, he hecho que sea oído para que ustedes sean mis testigos. Es así de simple. Entonces, ¿quiénes eran los que oían? Los profetas. Por eso los profetas que vinieron después, ellos sabían que eran testigos de Jehová, ellos, porque yo les había dicho, de hecho, que sea oído para que ustedes que van a profetizar y van a condenar o van a llamar la atención o van a amonestar o advertir, ustedes sean mis testigos, porque han oído y van a ir a advertir en nombre de Dios. Ninguno de ellos, los profetas que vinieron después, ninguno de ellos entendió que esa palabra que va a estar referida para todos los hebreos. No. Y es por eso que nunca encontrarán, ni en el mismo libro de Isaías, después de Isaías 43:12, que Jehová les diga, o que los hebreos estuvieran llamando como testigos de Jehová. Y lo más curioso es que más adelante de ese texto bíblico, después del capítulo 43, viene el capítulo 61, y en ese libro se lee todo lo contrario. Que Dios dice, ustedes son mis sacerdotes y serán llamados ministros de Jehová. O sea, Dios estaba contradiciendo. Lo está diciendo después del capítulo de Isaías 43:12, en el capítulo 61, más adelante, Dios se manifiesta otra vez y le dice, ustedes sacerdotes de Israel serán llamados ministros de Jehová. ¿Cómo? Hay una contradicción. ¿No le había dado ya un nombre antes como testigos de Jehová? Sin embargo, vemos que Isaías sigue escribiendo en el transcurso de esos 46 años que duró desde que se inició a escribir el libro de Isaías hasta que se terminó, fueron 46 años. Ocurre pues que en el capítulo 61, que posiblemente fueron después de 5 años o 6 años que escribe el capítulo 61 con respecto al capítulo 43, de repente fueron 10 años después que escribe el capítulo 61 y dice, Jehová ha dicho que ustedes serán llamados ministros de Jehová. Lean Isaías 61:5. Entonces Dios se está contradiciendo. ¿No se supone que Dios ya en Isaías 43, el capítulo anterior, 43, muy atrás, capítulo 43, Dios le había dicho, ¿ustedes son mis testigos? No les dice, ustedes se han llamado mis testigos de Jehová. Sin embargo, sí lo dice en Isaías 61:5. Ustedes serán llamados ministros de Jehová. Pero en Isaías 43:12 dice, hecho que sea oído para que ustedes sean mis testigos. Pero testigos auditivos, pues. Ustedes me han escuchado, son testigos. Para que adviertan a las naciones, a los reyes de la tierra, a los israelitas pecadores, como mi portavoz. ¿Se dan cuenta? Entonces habría una contradicción. ¿Cómo? ¿No lo había llamado Jehová en el capítulo 43? Ustedes son mis testigos, es el nombre. Pero vemos que más adelante en el capítulo 61, que posiblemente fue escrito 10 años después que el capítulo 43, porque no olviden que ese libro fue escrito durante un lapso de 46 años, desde que se inició hasta que se terminó. ¿Qué? Pasan quizás 10 años y Dios se comunica con su pueblo y dice, ustedes serán llamados ministros de Jehová. Isaías 61, versículo 5, diferente al capítulo 43. Entonces, son 18 capítulos antes. Dios le había dicho, ustedes son mis testigos. Entonces, ¿cuál es el nombre? Testigo de Jehová.
o ministros de Jehová? El último sería lo más lógico, porque ahí dice Dios, ustedes serán llamados ministros de Jehová. Sin embargo, en Isaías 43:12 no les dice ustedes serán llamados testigos de Jehová, sino que está haciendo un relato, es una continuación de los capítulos anteriores, diciendo, ustedes que han escuchado mi voz, he hecho que sea oído, ustedes son mis testigos. O sea, está referido solamente a una élite exclusiva de hebreos que eran los profetas, que eran los únicos que tenían el privilegio de haber oído a Dios y recibieron las advertencias de Jehová Dios directamente como sus testigos para advertir al mundo. De eso se trata. No estaba eso dirigido para todos los hebreos, ¿no? Bueno, entonces, partimos por ahí. La primera pregunta que ustedes tienen que hacerse, señor testigo de Jehová, es, si es cierto que Dios les dio el nombre a los hebreos, que ustedes son mis testigos, dice Jehová, ¿por qué después de la muerte, inclusive estando vivo el profeta Isaías no llamó a nadie testigos de Jehová? ¿Que estaba desobedeciendo a Jehová, Isaías? ¿O los demás profetas contemporáneos con él también estaban desobedeciendo como profetas y no se atrevían a llamar a los demás hebreos testigos de Jehová? ¿No era ese el nombre que le había dado? Y no aparece nada de eso hasta el siglo cero, hasta el siglo primero, cuando ya Jesús aparece en escena. Jesús, al reunirse con sus discípulos, con sus seguidores, para empezar su ministerio, ya hablando después del siglo primero, ocurre algo curioso, que lo quiero leérselos a ustedes, cómo Jesús se refiere a los hebreos. Vamos a chequear por acá. Veamos en la Biblia, veamos el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 5, que dice lo siguiente. Fíjese este detalle, dice el capítulo 10, versículo 5, como sigue. A estos 12 Jesús los envió dándoles estas órdenes. No se vayan por el camino de las naciones y no entren en ciudad samaritana, sino más bien vayan continuamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué curioso, ¿verdad? Había bajado esto. Bueno. Qué curioso, ¿verdad? Jesús ordena a sus discípulos a que vayan a buscar no a los testigos de Jehová de las otras tribus perdidas. No los llama testigos de Jehová. Observen el detalle, que si Jehová ya le había puesto el nombre de testigos de Jehová a estos señores desde la época de Isaías, Jesús aparece en escena con sus discípulos y los envía para que vayan a predicar, y les dice: no entren en tierra samaritana, no vayan por los caminos de las naciones, más bien vayan y busquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense cómo Jesús se refiere a los hebreos. No les dice vayan a buscar a los testigos de Jehová de las tribus perdidas de Israel. ¿Por qué Jesús no dijo eso? ¿Y por qué dijo vayan a buscar a las ovejas perdidas de las tribus de Israel? Eso es para pensar. Si realmente ellos ya venían llevando el nombre de testigos de Jehová de la época de Isaías, 7 siglos antes de Cristo, y Cristo aparece en escena en el siglo primero y les dice a sus discípulos que vayan a buscar a las ovejas perdidas de la tribu de la casa de Israel, y no le dice vayan a buscar a los testigos de Jehová que están perdidas de la casa de Israel. No dice eso. Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué no se expresó así Jesús? Vayan a buscar a los testigos de Jehová que fueron nominados por Dios en la época de Isaías, que ese era su nombre. Jesús se dirige a esos hebreos de las tribus perdidas de Israel como ovejas perdidas, y no como testigos de Jehová perdidos de las otras tribus de Israel. Y eso es para meditar, que Jesús también tenía bien claro que los hebreos no eran testigos de Jehová, sino eran solamente los profetas que habían escuchado la voz de Dios. Eso es una prueba contundente. Y por otro lado, Jesús también, cuando se despidió de sus discípulos en Hechos 1, 6 a 8, les dice: ustedes son mis testigos, me han escuchado, me han oído y me han visto de primera mano, han estado presentes. Ustedes son mis testigos presenciales.
Ustedes son mis testigos. Jamás les dijo, ustedes son testigos de Jehová. Siendo ellos judíos también como él, pudo haberlos llamado. Ustedes son testigos de Jehová porque Dios ya lo dio como nombre para ustedes desde la época de Isaías. Nunca Jesús los llamó testigos de Jehová a sus discípulos. Qué raro, ¿verdad? Si ellos eran hebreos y Jesús sabía que en Isaías existía ese texto de Isaías 43 al 12. Esas cosas son para meditar. Y Jesús sabía el texto de Isaías 43, 12. Sin embargo, sabiendo ese texto, porque Jesús tiene que saberlo, pues el Hijo de Dios, ¿por qué no lo interpretó que ya el nuevo nombre de los hebreos sea testigo de Jehová? Y así de yo llamarlo pues también a sus seguidores. Ustedes son testigos de Jehová desde la época de Isaías, porque Dios le ha dado ese nombre. Sin embargo, Jesús le dice, ustedes son testigos míos. Ustedes son mis testigos. Jamás usó la palabra, ustedes son testigos de Jehová. Eso prueba ya contundentemente que el término testigo de Jehová no corresponde, o no correspondía ni para los discípulos de Jesús, y menos aún para los testigos de Jehová de ahora. De lo contrario, ¿por qué en el Antiguo Testamento, después de Isaías, todos los profetas que vinieron después de Isaías, jamás se dirigieron a los hebreos como testigos de Jehová? No aparece ninguna referencia de que Jesús, qué sé yo, que Jesús, por ejemplo, haya entrado a una sinagoga judía antigua, y haya visto un letrero ahí, ¿no? En Capernaum, cuando entró ahí a la sinagoga, debía haber un letrero pues que diga sinagoga, salón del reino de los testigos de Jehová. Nunca se encontró una referencia a las sinagogas de un letrero que dijera testigos de Jehová, hebreos, o algo por el estilo, nada. No hay ninguna reliquia histórica, reliquia arqueológica que es de la época de la precristiandad que haga una referencia a los hebreos como testigos de Jehová. Ninguna prueba arqueológica, ningún letrero en ninguna sinagoga que se hubiera encontrado testigos de Jehová. Es un título ridículo, absurdo. Y para terminar y darle ya cierre a esto, yo quería mostrarles a ustedes, amigos, un texto bíblico muy interesante que vale la pena considerarlo juntos. Tiene que ver con un mandato que dio Dios a las personas, a los hebreos, y lo llama pues, y dice lo siguiente en el libro de Levítico, capítulo 5, versículo 1. Y le dice así Dios a los levíticos, ¿no? Dice Dios así, ¿no? Ahora bien, en caso de que peque un alma, refiriéndose a una persona, alma o una persona, peque una persona, por cuanto ha oído maldecir en público, y es testigo, dice, y es testigo, porque ha oído esto, alguien maldecir en público y es testigo de eso, o lo ha visto, o sea, lo ha oído, dice, o lo ha visto, si no lo informa, entonces tiene que responder por su error. Fíjese lo que dice Dios, ¿ah? Si una persona, si un levita ha escuchado a alguien maldecir o lo ha visto y es testigo de eso, tanto auditivo como visual, y no lo reporta, él tiene que responder por su error de no reportarlo. Era obligación de los levitas no maldecir, y si alguien maldecía y alguien lo escuchaba, dice, maldecir a alguien maldecir, o lo había visto, y es testigo, dice acá, y es testigo de ese acto, él estaba obligado a informarlo, y si no lo hacía, tenía que responder por su error. Entonces, acá vemos, en el mismo libro de Levítico, capítulo 5, versículo 1, que un testigo es aquella persona, en esa época de los levitas, que había oído a alguien maldecir, o lo había visto, dice, y era testigo, y tenía que reportarlo a las autoridades, porque esa persona tenía que sufrir su castigo por haber maldecido. Y si no lo reportaba, habiendo sido testigo de esa persona maldiciendo, y lo había visto, y se había convertido en testigo de ese hecho, y no lo denunciaba como testigo, entonces él era responsable por su error de no reportarlo. Entonces, la misma Biblia te da la explicación de lo que es un testigo. Es una persona que ha visto o oído una cosa, y en este caso tenía la obligación de reportarlo y dar testimonio de lo que él había oído de esta persona, de esta alma que o esta persona que había cometido el pecado de maldecir, y si también lo había visto, también era un testigo, dice, ¿no? Tanto haberlo oído o lo había visto, como testigo ocular y auditivo, tenía la obligación de reportarlo
porque él lo había oído y visto de primera mano. Lo dice acá, lo invito a que ustedes lean Levítico capítulo 5, versículo 1. Jehová Dios también es un testigo, y es un testigo para con sus adversarios. Es un testigo en contra de los pecadores. Es un testigo en contra de Satanás, el diablo, que es su adversario. Y si es testigo en cuanto a los pecadores, dice la Biblia muy claramente, la Biblia dice muy claramente en el libro de Jeremías capítulo 23, versículo 24, que lo voy a leer en este momento, dice Jehová lo siguiente: ¿o puede cualquier hombre estar ocultado en escondrijos y yo mismo no verlo? ¿Es la expresión de Jehová? No. Dios es un Dios que todo lo ve. Nadie se puede ocultar a escondrijos, dice, y Dios no verlo. Entonces Dios es un testigo porque ve todo de aquellos que pecan, y Dios dice que Él va a castigar a los pecadores que desobedecen a Dios, y que Él va a juzgarlos como testigo en contra de ellos, porque Él los ha visto. En el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 5, Jehová dice lo siguiente: y ciertamente me acercaré a ustedes para el juicio, y ciertamente llegaré a ser testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran falsamente y contra los que actúan fraudulentamente con el salario del trabajador asalariado, le roban su plata, con la viuda, con el huérfano de padre, y los que apartan al residente forastero, mientras que no me han temido, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová Dios, como hemos visto, es que nadie se puede esconder de Él, y Dios no lo pueda ver. Dios sabe todo de todo, quienes pecan, quienes no pecan, y sabía quiénes de su pueblo eran pecadores, desobedientes, quiénes eran adúlteros, quiénes eran hechiceros, quiénes eran los que juraban falsamente, los que actuaban fraudulentamente, robando el salario al trabajador asalariado, con la viuda, con el huérfano, sabía todo. Entonces Dios dice, yo mismo, dice muy claramente acá, en el capítulo 3, versículo 5 de Malaquías, dice Jehová, y ciertamente me acercaré a ustedes para el juicio, y ciertamente llegaré a ser testigo veloz contra ustedes, porque yo soy un Dios que todo lo ve, y yo soy testigo presencial de sus pecados, de sus hechicerías, de sus adulterios, de sus calumnias, de sus robos, y los voy a testificar contra ustedes para juicio, porque yo soy testigo de eso, porque nadie se puede ocultar de Dios, y Dios dice, yo soy testigo, y actuaré como testigo en contra de ustedes. ¿Por qué ahí se usa la palabra testigo? Quiere decir que Jehová es testigo en contra de los pecadores, contra los hechiceros, contra los adúlteros. Jehová es un testigo de los adúlteros, es un testigo en contra es un testigo en contra de Satanás mismo, porque Dios es testigo de la rebelión de Satanás, el diablo. Jehová es testigo de la rebelión, perdón, es testigo de la rebelión que ha efectuado Satanás contra Dios, y ciertamente Él lo va a castigar. Entonces, no es una herejía ni es una blasfemia decir que Jehová es un testigo de Satanás, porque Jehová actúa como testigo para castigar. Yo he sido testigo de Satanás, como él ha pecado y se ha rebelado contra mí, lo voy a castigar. Yo soy un testigo de cómo Sedequías se ha rebelado contra mí, soy un testigo de Sedequías, porque yo sí lo he visto a él con mis ojos, puedo ver todo que él ha pecado contra mí, y lo voy a hacer que se lo lleven preso Nabucodonosor. Y yo les puedo mostrar muchos textos bíblicos donde Jehová muestra misericordia con su pueblo y les dice, pidiendo que se arrepientan, porque Dios es un Dios misericordioso, se comporta como un Dios misericordioso,
Y dice, les he hablado a los profetas y no me escuchan. Y yo actuaré como testigo de sus transgresiones. Dios es un testigo de los transgresores de esta tierra. Y lo fue también de los transgresores de la época de los israelitas. Y no es un pecado ni una blasfemia decir que Jehová es un testigo de Satanás también. Porque Dios da testimonio de los pecados de Satanás. Es un testigo de Satanás. Yo te he visto, sé que tú eres así, porque yo estoy presente cuando te rebelaste contra mí. Y lo dice los profetas. Les habla a los profetas, los profetas hablan, dice que Jehová vendrá como testigo contra ustedes. Porque Dios es un Dios que todo lo ve y nadie se puede ocultar para que Dios no lo vea y no sepa de sus pecados. Nadie se puede ocultar en ninguna parte para que Dios no lo vea, porque Dios sabe todo, sabe de sus pecados. Como Dios también es un testigo del mundo. Dios sabe quiénes en el mundo merecen la ira de Dios, porque Él es testigo de lo que pasa en la tierra, es un testigo también de la tierra, de todos los gobernantes de este mundo, de todos los pecadores, de los adúlteros, y eso incluye al mismo Satanás. Y Dios actúa como testigo de Satanás en el sentido que va a declarar y testimoniar sobre su transgresión y su rebeldía, sus cosas malas. Y Dios mismo fue un testigo de Saúl, porque Dios vio que no había cumplido la orden de liquidar al rey y a sus animales y de no dejar nada vivo. Dios era testigo de eso, era un testigo de lo que Saúl había hecho. Él podía declarar como en juicio: yo he visto a Saúl no obedecer lo que yo le encomendé hacer. Yo soy testigo que me ha desobedecido porque yo le he visto cómo no cumplió mi orden. Por eso muchos textos de la Biblia hablan de Jehová como el gran testigo. ¿Acaso Jehová era testigo de Jehová? ¿Qué? ¿Jehová era testigo de Jehová? ¿Que Jehová era testigo de sí mismo? Se refiere a que Jehová lo ve todo, y hemos visto este texto bíblico que nadie puede ocultarse entre la vista de Jehová, porque Jehová es un Dios que todo lo sabe y todo lo ve. Entonces Jehová dice: yo mismo iré donde ustedes para juicio y testificaré como testigo en contra de ustedes. Y va a enumerar sus pecados de hechicería, de sus estafas que hace con sus hermanos, cuando pagan menos a los asalariados. Todo lo sé yo, porque no hay nadie que se me pueda esconder para que yo no sepa lo que hace de malo. Y yo mismo bajaré como testigo a testificar en contra. Dice: te voy a testificar en contra de ustedes para juicio, porque soy testigo que todo lo ve directamente. Yo puedo dar fe de ello, dice Dios, porque yo lo he visto cómo cometen adulterio, cómo defraudan a las viudas, defraudan a los asalariados y todas las porquerías que hacen. Y yo mismo bajaré para juicio y actuaré como testigo para dar mi testimonio de sus pecados. Jehová es un testigo de los pecadores, es un testigo de todo, porque es el único que tiene el poder de ver todo, escuchar todo, porque es el Todopoderoso, es un testigo de todo. Y eso incluye a Satanás el diablo, que es un testigo de Satanás. Sabe lo que ha hecho, sabe que se ha revelado y va a actuar para castigarlo como testigo. Tú te rebelaste conmigo en el cielo. Y no es una blasfemia decir: uy, Lavazori o licenciado Franco ha dicho que Dios es un testigo de Satanás. ¡Qué horror, qué blasfemia! ¡Uy, qué horror! Y no entienden la palabra, la terminología de testigo, que Jehová mismo lo está usando. Cuando le dice a los levitas: si hay alguien que es testigo y que ha escuchado y ha visto de alguien que maldice y no lo reporta, es cómplice o merece también ser castigado por no haberlo reportado. Y dice, pues, ¿qué cosa es un testigo? Si alguien ha visto o ha escuchado de alguien que maldice y no lo reporta como testigo que es, porque es un testigo, y no lo reporta, él es responsable de no haberlo reportado, porque no se podía maldecir. Y si alguien maldice y alguien lo escucha a esa persona maldecir, o lo ha visto, dice, y es testigo de ello y no lo reporta, él también tiene que responder por no haberlo reportado. Entonces, ¿qué es un testigo? Aquel que tiene que reportar algo que ha visto y oído, como lo dice el texto. Entonces, la terminología de testigo es una persona que ha visto y oído una cosa. Para concluir y darle fin a todo este tema, para no quiero tocarlo más, quiero decirles, amigos, que ningún testigo de Jehová de la actualidad de los 8 millones puede ser testigo de nada de Jehová, porque nadie ha visto a Dios
no hay escuchado, nadie puede dar un testimonio de Dios de primera mano como testigo, porque el testigo va a testificar lo que ha visto o oído de algo. Eso es un testigo, que ha visto, oído algo, y por ende va a testificar de lo que ha visto o oído sobre ese algo, sobre esa cosa, sobre esa persona, sobre ese evento. Cuando una persona se casa, por ejemplo, un caso muy sencillo, ¿no? Cuando una persona se va a casar, la ley obliga que en el acta de matrimonio firmen 3 testigos del hecho, para que mañana den fe que ellos estuvieron presentes ahí, que vieron el matrimonio y que estas 2 personas se casaron de la verdad. Por eso firman, dejan su firma, que son los testigos oculares y auditivos que escucharon al Señor decir: sí, acepto a ella como mi esposa, y ella también dijo: sí, acepto a él como mi esposo, y soy testigo también que vi cómo firmaron el acta de matrimonio. Por eso son los testigos, aquellos que han visto o oído el acto en sí, el acto. No puede ser testigo de un matrimonio alguien que está en otro país y que no estuvo presente en el matrimonio. ¿Se dan cuenta? Es igualito. Testigo es una persona que va a dar fe, testificar que él estuvo en el matrimonio, que los vio casarse, que vio, escuchó, que ella dijo: sí, lo acepto como mi esposo, y él dijo: yo también acepto a ella como mi esposa, y firma en el papel de matrimonio estos testigos, para dar fuerza a esa acta de matrimonio, que realmente hubo un matrimonio de la verdad, para que ninguno de los novios mañana o pasado, o de los esposos, cuando ya viene una discordia, diga: ay, yo nunca me casé con ella, o yo nunca me casé con él, que esa acta de matrimonio es falsa, que yo jamás me he casado. No, están los testigos que han firmado con su DNI, su documento de identidad, para mañana llamarlos: usted fue testigo de esto porque estoy firmado acá, ¿no es cierto? Sí, yo los vi que se casaron. No es fraudulento, es un matrimonio de verdad. Entonces, por eso piden testigos. Pero ¿acaso van a poner testigos a cualquier persona para que mañana o pasado, después del matrimonio o después de un año, vayan al registro civil para que vayan a firmar porque no pudieron estar presentes? No, pues, si una persona que está designada para ser testigo del matrimonio no se presenta, tiene que traer otra persona. No se puede dejar el acta de matrimonio sin firmar y decir: no, él está en Estados Unidos y va a venir dentro de 6 meses y puede venir a la municipalidad y firmar ahí. No, porque ya no fue testigo, no estuvo ahí presente. ¿Se dan cuenta? Me explico. Si alguien se va a casar y hay 3 personas designadas y una de las personas no asiste porque tuvo que viajar al extranjero, no puede decir: déjeme mi espacio en blanco ahí para que cuando yo regrese yo voy a firmar, porque ese señor no estuvo presente en el matrimonio. No sabe si en realidad se consumó el matrimonio porque se fue, tuvo que viajar, nunca estuvo en el país donde se casaron. Entonces no puede dejar vacante la firma para cuando regrese. Tiene que estar presente en ese momento. Por eso dice, tanto en el matrimonio religioso como el matrimonio civil, cuando el sacerdote pasa pues el acta de matrimonio religioso, el que firma también igualito que el civil, el religioso, llama a ver los testigos que están acá, a ver que vengan a firmar, y se acercan ahí delante de en la misma, delante del delante del sacerdote, ahí en la misma iglesia, en el púlpito, ¿cómo se llama? Donde está el sacerdote ahí, ¿cómo se llama el nombre? El altar, en el altar, esa es la palabra, el altar. Están ahí los testigos también. Cuando van a firmar, firman los novios para el matrimonio religioso, es un matrimonio religioso, y también firman los testigos del matrimonio religioso, que están presentes ahí, porque están ahí, tienen que estar ahí para que firmen: yo estuve presente, sí, lo vi que se casaron por religiosos. De eso se trata. Ningún testigo de Jehová hoy en día, de la grande muchedumbre, ni ungidos, puede ser un testigo de Jehová. Fue un error de Rutherford, hay que reconocerlo de una vez, fue un error. Prueba de ello es que todos los profetas que vinieron después de Isaías, de la muerte de Isaías, los que vinieron después, ninguno llamó a los hebreos testigos de Jehová. Qué raro, todos fueron desobedientes, todos los profetas que vinieron después, que ya les enumeré, entonces fueron desobedientes, pues. Y Jesús, cuando entra en escena y manda a sus discípulos a predicar, les dice: vayan a buscar a las ovejas perdidas de Israel. No les llama: vayan a buscar a los testigos de Jehová
de las tribus perdidas de Israel. Debió de llamarlos así, porque se supone que ya venía el nombre desde la época de Isaías. Jesús debió decirle a sus discípulos, vayan y busquen a los testigos de Jehová, de las ovejas de las tribus perdidas de Israel. Vayan a buscarlos, ¿dónde están? Están dispersados. Creo que los vayan a buscar. A los testigos de Jehová, de las tribus perdidas de Israel. Pero no dijo eso. Vayan a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, hay algo que uno se pone a meditar. ¿Por qué Jesús no lo llamó pues testigo de Jehová? Si eso venía ya desde el siglo VII antes de Cristo, con Isaías. Es curioso ver que ningún profeta después de Isaías usa la palabra testigo de Jehová para referirse a los hebreos. Curioso, ¿verdad? Y Jesús la remata diciendo a sus discípulos antes de partir al cielo ya para irse, ustedes son mis testigos. Para Jerusalén, Judea y Samaria, vayan, prediquen el evangelio que les he enseñado y bauticen a las naciones. Y ahí acaba todo el asunto. Para nada se toca testigo de Jehová. Ni Jesús lo toca, ni los profetas de la precristiandad después de Isaías. Eso es para pensar. Piensen con la cabeza, no hay que ser burros. Por eso Rutherford la regó porque estaba borracho o estaba así, pues. Se levantó a las 2 de la mañana y dice que todo dormido, no sé qué iba a hablar, no sabía qué iba a decir del discurso, porque ¿para qué he convocado esta asamblea? ¿Para qué si no tengo nada que decir? Ay, se me ocurrió, se levantó así, se agarró los ojos. Ay, a ver, Isaías, y lo puso. Y la regó. Ojalá que la entiendan. Acá no se trata de ser un hereje, de ser un pecado contra el Espíritu Santo, porque digo que Jehová es un testigo de Satanás. Es un testigo de Satanás, como también fue testigo de los hebreos pecadores. Los hebreos que fueron rebeldes. Y Dios dice, yo seré testigo en contra de ustedes porque sé de sus pecados. Igual, Jehová es un testigo de Satanás porque él es testigo presencial y conoce de sus rebeliones, de su maldad, de sus pecados. Y eso no es una herejía. Bueno, y acabo con esto, y ya esto era la última cosa que quería redondear, que me pareció importante mencionar, para que ustedes mediten, por qué los profetas después de Isaías jamás mencionaron el nombre testigo de Jehová. ¿Acaso ellos desobedecieron a Jehová? ¿Y Jesús también? Muchas gracias por tu atención, amigos, y será hasta el próximo.